Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿me pueden escuchar claramente? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ya, el día de hoy vamos a ver sobre lo que les decía, el teorema de Chebyshev y de la regla empírica. Ya, justamente estos dos teoremas, de alguna forma, lo que nos permiten eh, es interpretar, ¿sí? Algunas situaciones que se pueden dar dentro de un proceso estadístico. Además de eso, estos teoremas los podemos ver porque ya sabemos calcular todas las medidas de dispersión. Es en base a especialmente es en base a la desviación estándar que funcionan estos teoremas para poder nosotros hacer interpretaciones o rangos de datos con porcentajes. Entonces, cuando hablamos nosotros del teorema de Chebyshev, eh, decimos que es la proporción de cualquier distribución que esté a menos de K desviaciones estándar de la media aritmética. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos representar los datos, ¿sí? En un diagrama de este tipo. Aquí encontramos nosotros nuestros datos en el eje X, ¿sí? Este es un diagrama de dispersión, una curva de dispersión de datos, ¿ya? Que por motivos de tiempo, además estaba dentro del pensum, no vamos a aprenderla a graficar. Sin embargo, sepan ustedes que existe esta curva. Puede ser una curva simétrica, que quiere decir que justamente tengamos un centro aquí y tanto el lado derecho sea igual al lado izquierdo. Y justamente en este centro es en donde nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como la media, ¿sí? Y lo que nos va a permitir justamente este teorema de Chebyshev es encontrar, como dice aquí, una porción de cualquier distribución que esté a menos de K desviaciones. Es decir, nosotros vamos a poder dividir, digamos, esta curva, ¿sí? Una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda. Es decir, cada una de estas sería una desviación estándar, ¿sí? Ahora, la desviación estándar nosotros la sabemos calcular, la media también. ¿Qué quiere decir? Que yo hacia la derecha voy a sumar a mi media aritmética una desviación estándar y hacia la izquierda le voy a restar. Y en este intervalo, justamente, o esta es la proporción de la distribución que va a estar a K desviaciones estándar de la media. Es decir, K quiere decir a un número determinado de desviaciones. Puede ser que yo me desplace una desviación estándar a la derecha y una hacia la izquierda. Pero también puede ser que nos desplacemos dos desviaciones estándar. Es decir, yo desde esta S1 me voy a desviar otra S. ¿Ya? Ahora la desviación estándar es importante que entendamos aquí que es un valor constante. Ay, se me movió. Aquí estaría otra desviación estándar y acá otra desviación estándar. ¿Sí? Es decir, el K va a ser el número de veces que me voy a la derecha y a la izquierda para obtener un intervalo, ¿sí? Dentro de esta curva de distribución de datos. Y lo que me va a indicar, supongamos que desde la media, una desviación estándar hasta la otra me salió 20%. Me va a indicar que el 20% de datos se encuentran, ¿no es cierto?, entre el rango desde X, desde la media menos S, hasta la media más S. Porque hacia la derecha yo sumo las desviaciones estándar y hacia la izquierda yo voy a irle restando una desviación estándar a la media y con eso voy a obtener como algunos porcentajes. Capaz más práctico podemos entenderlo. Ahora acá, en este caso, va a ser un número positivo mayor a 1. Y es importante aquí esto de que es válido para todo tipo de distribuciones de datos.
¿Por qué es importante eso? Porque nosotros podemos tener una distribución de datos normal, que quiere decir que es simétrica, el lado derecho y el lado izquierdo son iguales, pero podríamos tener distribuciones de datos que no necesariamente cumplan, ¿sí? Esa forma simétrica, sino que podríamos tener, por ejemplo, esto, digamos, ¿sí? Y la media aritmética está por aquí, ¿ya? Voy a poner con una línea recta, si no me queda todo chueco. Y la media aritmética podríamos decir que está por aquí, por ejemplo. Ahora, si ustedes se fijan en esta curva, ¿sí? Tenemos en la distribución de datos más datos que se desvían hacia el lado derecho y menos datos en el lado izquierdo. Es decir, hay una inclinación de la dispersión de mis datos con respecto a la media hacia este lado. Entonces, este teorema de Chebyshev yo lo voy a poder aplicar en una curva que sean lados simétricos o en una curva que sean lados asimétricos, que tengamos más a la derecha que a la izquierda o a la inversa, más a la izquierda que a la derecha. Ya vamos a aprender cómo se saca, ¿ya? Ahorita la idea es que entiendan un poco la parte práctica, la parte teórica, perdón. Entonces, en base a lo que dijimos, voy a borrar esto, que era como más un ejemplo ilustrativo. Entonces, este teorema establece que a menos de 2 desviaciones estándar de la media, es decir, cuando k es igual a 2, ¿sí? Siempre se encontrará por lo menos el 75% de los datos. Es decir, el 75% de mis datos están agrupados alrededor de la media. Cuando nosotros nos recorremos de la media, 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 hacia la izquierda. Si ven un poco, esta es una curva justamente. La curva que les hice es el resultado de unir los centros de estas barras, ¿sí? Y me va a dar una distribución de datos. Entonces, con mi media aritmética y conociendo la S, que era la desviación estándar, yo puedo desplazarme menos 2 desviaciones a la derecha y menos 2 y más 2 a la, más 2 a la derecha y menos 2 a la izquierda. Y en ese intervalo que yo obtenga, voy a decir que está al menos el 75% de mis datos. Ahora, este está como incompleto, vamos a completarlo. Aquí está. Ahora, ¿qué pasa si fuera solo una desviación estándar? Digamos que una desviación estándar justamente es hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces yo resto y sumo una desviación estándar, desde la media hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, cuando estamos en este intervalo, se dice que ahí va a estar por lo menos el 60% de mis datos. Vamos a decir que cuando sumamos y restamos más o menos una desviación estándar, vamos a tener aquí el 60% de mis datos alrededor de la media. Y si nosotros nos fuéramos más lejos, es decir, más acá, nos desviáramos 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 desviaciones estándar a la izquierda. Es decir, estamos más lejos que 2. En este caso se dice que ya están el 95% de los datos. Entonces ahí suelen hablar algunos teóricos que están el 95% de mis datos. Vamos a trabajar bajo esos parámetros. Es decir, si yo saco una desviación estándar, serían el 60% de datos. Si resto y sumo 2 desviaciones estándar, sería el 75% de datos. Y si resto y sumo 3 desviaciones estándar, es el 95% de mis datos en ese rango. Ahora, por otro lado, les dije que queríamos ver la regla empírica, que es muy parecida, pero no se aplica a todo tipo de distribuciones de frecuencias. La regla empírica ya tiene como de alguna forma una limitación
con respecto a al teorema de Chebyshev. La regla empírica, en cambio, solamente se aplica para distribuciones de frecuencia que se conocen como distribuciones de frecuencias normales. ¿Qué quiere decir normal? Que es una distribución de secuencia distribución de datos normales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser simétrica. Si ustedes se fijan, si yo uniera los centros de aquí, voy a intentarlo hacer lo más recto posible, porque no soy tan... Sí, que esta sería nuestra curva, la que les indicaba hace un rato. La media aritmética, justamente, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, va a estar aquí, en el centro exactamente. Y si ustedes se fijan, es muy simétrica, tanto el lado derecho como el izquierdo son iguales. Entonces ahí hablamos de desviaciones o de distribuciones de datos normales. Cuando son simétricas, otra cuestión para identificar que son normales es, primero, son simétricas. Segundo, la media, la mediana y la moda son las mismas o tienen el mismo valor. Cuando se cumple esto, sí, que son simétricas, o cuando no les dicen la curva es simétrica y les dicen la media y la mediana y la moda tienen el mismo valor, ustedes van a decir, ah, es una curva, una distribución de frecuencias, una distribución de datos normal, es decir, es simétrica. Sí y solo sí, ahí, cuando suceda esto, se aplica la regla empírica. Ya, y esta regla empírica lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos más o menos una distribución de frecuencia desplazados respecto a la media, vamos a encontrar ahí el 68% de datos. Mientras que si nos desplazamos más o menos dos distribuciones de frecuencias, vamos a encontrar el 95% de datos, y entre más o menos tres desviaciones estándar, vamos a encontrar el 99.7% de los datos, tal cual lo indica en esta grafiquita. Para que esto no me estorbe, si ustedes se fijan justamente aquí, si le sumo y le resto una desviación estándar, 68%. Si sumo y resto, 95% de mis datos. Si sumo y resto 3, 99.7% de mis datos. Entonces yo con esto puedo determinar intervalos, pero estos intervalos de lo que nos van a hablar es sobre todo de qué porcentaje de datos están alrededor de la media. Que las desviaciones estándar, recuerden, es una medida que me permite a mí entender qué tan lejos o qué tan cerca están los datos de la media aritmética. Entonces, esta es como una de esta es la aplicabilidad de las medidas de dispersión, básicamente. Ya, vamos a ver este ejercicio para que ustedes puedan como... Ahora en la prueba les pondré un cálculo sencillo de esto porque no estamos profundizando, ¿sí? Pero sí va a ir también en la prueba. Hoy noche les subo la por la mañana. Ya, entonces dice, se tiene el siguiente conjunto de datos y nos dan una serie de datos que ustedes ven ahí que tienen que ver con puntajes del examen de estadística. Aquí me dice determinar si los datos están o no aproximadamente distribuidos normalmente. Ahora, en este caso, es para hacer todo el proceso que no les enseñé. Solamente quiero ver la aplicación del teorema de Chebyshev. Esto de aquí por tiempo ya no alcanzamos a ver. Pero si viene una pregunta como estas hacia ustedes en la prueba, simplemente para saber si es una curva normal, lo que ustedes van a hacer es sacar media, mediana y moda. Si la media, la mediana y la moda son iguales,
ustedes van a decir, ah, es una distribución de frecuencias normal. Si media, mediana y moda son distintas, ahí nosotros hablaríamos de que es una distribución de frecuencias que no cumple justamente o que no se puede considerar como distribución normal. Distribución de frecuencias, perdón, distribución de datos. Sí. Bueno, aquí está un poco como todo el proceso. Esto no vamos a ver, solamente como les dije, van ustedes a calcular simplemente las tres medidas de descentralización. Déjenme ver si esta sí ya aplica teoremas, ¿ya? Este ya aplicamos teorema de Chebyshev y también podemos aplicar em, o podríamos aplicar el otro, la regla empírica. Lo que necesitamos saber es si es una distribución de frecuencias normal o no, o a veces también nos dicen aplique tal teorema o tal regla. Entonces aquí nos dicen el tiempo promedio de limpieza para un equipo de una empresa de tamaño mediano es de 84 horas. Si a ustedes ya les dicen aquí esto, voy a irles subrayando. Es importante que ustedes aprendan cómo a leer, ¿sí? O sea, leer conscientemente. Si hablo de tiempo promedio, a mí ya me están dando aquí qué medida en base a lo que hemos aprendido todo este tiempo. ¿Qué medida sería esa? ¿Quién me dice? Tiempo promedio. No. Si a mí en el ejercicio me dicen esto, ya me están dando eso, la media aritmética. Y me dicen, y la desviación estándar, aquí ya clarito, ¿no es cierto? Nos dice la desviación estándar es de 6.8 horas. Entonces ya me da también la desviación estándar. Me dice, en el supuesto de que la regla empírica es idónea, conteste. ¿En qué proporción de tiempo el equipo limpia la planta en 97.6 o más horas? Entonces lo que me está pidiendo es justamente que aplique la regla empírica. Entonces, para ustedes aplicar la regla empírica, lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto? Yo voy a tener. Ahora esta curva yo nomás voy a hacer una curva aproximada porque no necesariamente la curva para estos datos va a ser esta. Yo la hago para motivos de explicación. Entonces, digamos que si me dice que aplique la regla empírica, asumo que es una distribución de frecuencias normal. Punto. ¿Se acuerdan? Les dije que esa se aplica para distribuciones de frecuencias normales. Entonces, justo aquí en la mitad, yo voy a encontrar lo que les decía hace un rato, la media. Y la media para este caso es 84 horas. Entonces, en este eje vamos nosotros a tener horas. Y me dice, me da la desviación estándar que es 6.8 horas. ¿En qué proporción del tiempo el equipo limpia la planta en 97.6 o más horas? Entonces, en este caso, lo que me está pidiendo justamente es calcular en qué proporción de tiempo podría yo tener esto. Entonces, yo para poder lograr eso voy a tener que a esta media aritmética irle sumando este valor de mi desviación estándar. Entonces, si yo sumo primero un valor de desviación estándar hacia acá, al 84, le sumo el 6.8. ¿Cuánto me da? Si yo sumo aquí, más 6.8. O sea, una desviación estándar. ¿Dónde está el más? ¿Cuánto me dará aquí? ¿Qué valor nos dará? Inge, disculpe, dijo que se dividía eso.
No, se suma 84 más 6.8. Eso me da 90.8. 90.8. Esto me da, si yo sumé una desviación estándar. O sea, aquí me va a dar, me alcanza, le voy a poner acá arriba ya, porque no me alcanza el 90.8. Ahora le voy a sumar otra desviación estándar, porque son los datos que yo tengo. Entonces aquí otra vez le sumo un 6.8. A ese 90.8 que yo obtuve, le voy a sumar otra vez una desviación estándar. Aquí sería más le voy a poner más S, para que recuerden que estoy sumando el S 6.8. Si al 90.8 le sumo 6.8, ¿cuánto me queda? 97.6. 97.6, que es lo que me está pidiendo. Si ven, me dice, ¿en qué proporción de tiempo el equipo limpia la planta en 97.6 o más horas? Entonces, según la regla empírica, si yo me desplazo 2 desviaciones estándar, tengo que aplicar lo de los porcentajes que vimos acá arriba. ¿Se acuerdan? Si ustedes se desvían, aquí está, una desviación estándar. 2 desviaciones estándar, esto corresponde al 95% de mis datos. Entonces, una vez que ya obtuve el valor, yo voy a decir, ¿no es cierto?, que la proporción de tiempo o el equipo limpia, voy a poner esto. El equipo limpia la planta en el 95% de tiempo. ¿Sí? Porque me dice proporción. Entonces, en este caso, como habla de proporción, yo voy a sacar o voy a hablar de un porcentaje. Y lo obtuve aplicando la regla empírica. Porque si yo tuve que sumar 2 desviaciones estándar, corresponde al 95% de mis datos. ¿Ya? Ahora, la otra me dice, ¿en qué intervalo caerá el tiempo total de limpieza? 95% de las veces. Entonces, el intervalo me lo va a dar, en cambio, cuando yo sumo y resto. Como acá sumé 2 desviaciones estándar, ahora hacia el otro lado se resta para sacar el intervalo. Entonces, aquí sería una desviación, 2 desviaciones. Es decir, ahora voy al inverso. Al 84 le resto menos una desviación estándar, que sería 84 menos 6.8. Y me queda 77.2. A ese 77.2 le vuelvo a restar una desviación estándar, menos 6.8. Y me queda 70.4. Entonces, aquí para contestar esto, ¿en qué intervalo caerá el tiempo total de limpieza? El 95% de las veces. Como sabemos que cuando yo me desplazo 2 desviaciones estándar corresponde al 95%, simplemente aquí diremos que el 95% de las veces caerá en el intervalo de 70.4, que es lo que resté, a 97.6 horas, porque está en horas. ¿Sí?
Si ven, apliqué regla empírica para sacar estas dos respuestas, sumando y restando desviaciones estándares. Ahora, si en sus datos no les dan el promedio y la desviación estándar, ¿qué tendrán que hacer? Calcular, porque ya saben calcular. Si les dice aplique regla empírica, directamente saben que si me desplazo una desviación estándar hacia la derecha y hacia la izquierda, corresponde al 68% de mis datos. Si me desplazo dos desviaciones estándar, más o menos dos desviaciones estándar, es el 95% de mis datos. Y si me desplazo más o menos tres desviaciones estándar, corresponde al 99,7% de mis datos, que es lo que justamente nos dice aquí. Es como saber eso. Veamos qué nos dice el siguiente ejercicio. Entonces, un poco lo que quería ver con esto, como les dije nuevamente, es la aplicabilidad que tiene las medidas de dispersión. Y además, si ustedes se fijan, no solo la aplicabilidad, sino además la relación que tienen con las medidas de centralización, porque aquí ustedes utilizan la media y las desviaciones. Lo mismo que pasa cuando ustedes calculan coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad relaciona medidas de dispersión, sí, y medidas de centralización. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variabilidad se obtiene o es igual a la desviación estándar dividido para la media aritmética y multiplicado por 100. Entonces, básicamente, estos elementos que hemos estado viendo son los que corresponden a, ¿cómo es? Son los que corresponden a la aplicación de las medidas, ¿sí? Déjenme ver qué nos pide este. Ya, este ejercicio, por ejemplo, está completo. Este lo vamos a hacer en Excel para que ustedes vean, porque va desde cero, ¿sí? Entonces ya lo voy a pasar ahorita al Excel y vamos a hacer un nuevo, con ustedes un ejercicio nuevo. Déjenme abrir Excel para poder pasar allá el ejercicio. Que con este vamos a poder hacer una práctica. Hasta mientras, igual todos, por favor, alisten ¿cómo es? Su Excel para poder ir haciendo este ejercicio. Que en este ejercicio vamos a aplicar casi todo lo que hemos visto en la materia. Nos pide hacer distribuciones de frecuencias, eh, calcular la desviación estándar, la media, y de ahí aplicar Chebyshev y regla empírica. En este es como que nos pide todo, literalmente. Estoy pasándolo nada más. Dame un segundito.
No sé qué se está proyectando, el Excel o el PDF. El PDF. Allá, volvamos. Entonces me voy a salir de ahí para proyectar el Excel. Ya. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer justamente es resolver este ejercicio y aplicar algunas de las cosas que ya sabemos. Y también algo de lo que no sabemos. O sea, bueno, lo que estamos aprendiendo ahorita. Entonces me dice, a 60 estudiantes universitarios de 9 ingresos se les solicitó indicar el número de niños que hay en su familia. Los datos recolectados fueron los siguientes y nos dan todos estos datos. Como esto está en PDF, voy a tener que pasar todo. 3, 3, 3, 4, 6, 4, 9, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 3. Ay, 5, 3, 3. Está medio lenta mi compu ahorita. ¿Qué le pasa? A ver, ya me perdí. 5, 3, 3, 6, enter, 7, enter. 5, 1, 3, 4, 3. 5, 1, 3, 4 y 3. El otro me dice 3, 3, 5, 3. El otro me dice 4, 2, 3, 3. 1, 1, 5, 3, 2. 1, 5, 3, 2. Voy a hacer más acá para que me alcance todo, para que puedan ver, si no se me va a salir ya de la pantalla. Me toca 2, 4, 7, 3, 3. Dos. Menos 4, 20. Ya. Y ahí estarían mis 60 datos. Entonces me dice primero elabora una distribución de frecuencia agrupada de estos datos. Si se acuerdan, ¿no es cierto? La distribución de frecuencia con datos agrupados es la que teníamos que sacar los intervalos. Entonces nos pide elaborar primero eso. Ahora, para la elaboración de la distribución de frecuencias, les voy a ir preguntando. A ver qué se acuerdan. Voy a poner todo hacia acá para poder tomar este otro lado para trabajar. Y aquí que solo estén mis datos. ¿Se acuerdan que sí aprendimos a hacer distribución de frecuencia para datos agrupados? ¿Quién me puede decir qué hacemos primero?
¿Qué hacían primero? No nos acordamos. Se Vamos a ordena, Dato, se ordena los datos. ordena los datos. No necesariamente. ¿Se acuerdan que les di una formulita que no necesitaban ordenar, sino solamente seleccionar cuando ya estábamos haciendo la tabla? Antes de todo eso, ¿qué hacíamos? ¿Qué necesitan ustedes para sacar los intervalos? ¿Se acuerdan? Sacábamos el rango. ¿El rango cómo lo sacábamos? Sacando un valor máximo y un valor mínimo. ¿Cómo sacaban el valor máximo? Facilito. Igual max. Igual max. Ajá, señalan los datos. Enter y sacan su valor máximo. ¿Cómo sacaban el valor mínimo? Igual min, ¿no es cierto? Así de sencillo es esto. Ya nos va diciendo las palabras mismo, ya van. Listo. El rango, ¿se acuerdan? Es el valor máximo menos el valor mínimo. Por lo tanto, el rango va a ser igual a 9 menos 1. Ya tengo el rango. Después también ustedes tenían que sacar el número de intervalos. ¿Con qué sacábamos el número de intervalos? Les di dos formas. La que se acuerden ahorita. ¿Quién se acuerda? Una de las dos, no las dos. Y si no me equivoco, es igual contar. No, eso es para saber el número de datos. El contar es para decir, cuántos datos tengo ahí. Número de intervalos, les di dos. La regla de Slurges y la otra que es más fácil, la raíz cuadrada del número de datos. Y la regla de Slurges, en cambio, era 1 más 3 punto. No nos acordamos. 3 punto, 1 más, se me fue el número. 1 más 3.33 creo que era. 3.33 logaritmo en base 10 del número de datos. No es 33. Ya me confundí. Sí, sí, es 1 más 3.33 logaritmo en base 10 del número de datos. Cualquiera de las dos pueden ustedes utilizar para sacar el número de intervalos. Entonces, lo que vamos a necesitar es el número de datos. Y ahí sí va lo que dice el compañero, igual contar, ¿no es cierto? Pero es porque necesito de dato para sacar. Igual contar. Y ahí sí, para que me cuente los datos, simplemente los selecciono. Igual contar y me dice que son 60 datos. Entonces, si yo aplico slurge o aplico la raíz cuadrada del número de datos, está bien. Yo voy a aplicar slurge. Entonces voy a poner igual. En este caso voy a redondear de una vez. Voy a abrir para la fórmula de slurges. Me dice 1 más 3.32 que multiplica al logaritmo natural, perdón, al logaritmo en base 10. Esto lo voy a poner en otro paréntesis para que me
Calcule bien. El logaritmo en base 10 del número de datos. Cierro este, cierro este, cierro el rojo. Pongo punto y coma y como quiero redondear sin decimales, cierro y doy enter. Y me dice que el número de intervalos ha sido 7. Entonces, los valores que yo voy a necesitar ahora son estos. Rango. Voy a ir poniendo en otro color. Rango. Y número de intervalos. Lo demás ha sido extras que yo calculé para obtener estos valores. Otra cosa que yo debía calcular para poder hacer justamente esto es el rango, el número de intervalos, pero además debo calcular el ancho del intervalo. ¿A qué era igual el ancho del intervalo o la amplitud? ¿Quién se acuerda? No nos acordamos. Va a ser igual a rango dividido para número de intervalo. Y me dice que el ancho del intervalo es este pequeñito, 1.14. Y me falta un dato más, la apreciación. Ya, en este caso la apreciación, si ustedes ven la variación de un número a otro es nada más 1. Yo podría usar esa como apreciación para poder hacer después mi tabla. Sí, entonces todos estos han sido como los que yo necesito para sacar mi tabla de datos agrupados. Una vez hecho eso, ya pasamos a hacer la tabla de datos agrupados. Entonces, en mi primer cajoncito voy a poner el número de intervalos. En el segundo cajoncito va a ir el límite superior. Perdón, primero es el límite inferior. El límite inferior y el límite superior. Una vez que tengo eso, puedo sacar la marca de clase. Después también puedo sacar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, aquí como me dice que tengo 7 intervalos, aquí en intervalos tengo que numerar hasta el 7. 7. ¿Quién se acuerda que era igual mi límite inferior? El primer límite inferior, ¿a qué era igual? Siento que he arado en el mar, porque nadie me responde. Verán que estas son clases ya anteriores. El valor menor se iniciaba, creo. Perfecto, el El valor, valor mínimo. el mínimo, ¿no es cierto? Que está aquí, que es 1. Mi límite superior del primer intervalo va a ser igual a mi límite inferior más el ancho del intervalo, que es 1.14. Simplemente le agrego. Mi límite inferior 2 va a ser igual a mi límite superior anterior más la apreciación. Ahora, como después de esto yo voy a arrastrar la fórmula, simplemente la apreciación la voy a colocar yo entre signos de dólar. Y mi límite superior va a ser igual al límite inferior actual más, ¿no es cierto?, el ancho del intervalo. Ahora, el ancho del intervalo también los voy a colocar entre signos de dólar porque voy a arrastrar la fórmula. Ya van a ver. Y saco de una los intervalos para no estar haciendo uno por uno, ¿no es cierto? Listo. Y aquí como ya se suma esto, tengo aquí mis intervalos. ¿Sí? Aquí nos pasó lo que ya nos pasó alguna vez. Tenemos muchos intervalos para estos datos. Realmente debería ir solamente hasta el quinto intervalo. Pero nos dieron 7. ¿Por qué? Aplicamos la regla. Hubiésemos aplicado la raíz, déjenme solo comprobar a ver si es que
Tal vez es por la fórmula que usamos. Pasó. Igual raíz cuadrada. Raíz de 60 nomás necesito sacar. 7. Si ven, me da lo mismo. Entonces, no es problema de la fórmula. Ya. Una vez que tengo eso, la marca de clase. ¿Quién se acuerda cómo sacábamos la marca de clase? A que era igual. Límite inferior más límite superior dividido para 2. Perfecto, límite inferior más límite superior y esto dividido para 2. Enter. Y lo mismo, como ya tengo la primera, arrastro y ya saqué la marca de clase de 2. Ahora las cifras significativas van a ustedes manejar 2. Ya después le pueden ir modificando esto para poner solamente 2 cifras significativas. Que me están saliendo un montón de cifras porque no he jugado con eso todavía. No he cambiado. Dos cifras significativas. Ya tenemos la marca de clase. Ahora, la prueba de juego es la frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan? La frecuencia absoluta era especial. Ponemos igual frecuencia, ¿se acuerdan? Damos doble clic. Señalan ustedes sus datos, que son todos estos. Ponemos punto y coma. Y ahora señalamos los límites superiores. Cerramos, damos enter. Ahora, aquí se pretendería arrastrar, pero no se debe arrastrar la fórmula, nada más así como así. Sino lo que tenemos que hacer es señalar dónde van a ir las otras frecuencias y después de eso aplastar F2, si se acuerdan. Una vez que aplasto F2, aplasto Control Shift. Sin soltar Control y Shift, aplasto Enter. Y me calcula la frecuencia absoluta automáticamente. No tienen que estar contando, porque si es que no saben hacer este proceso, les tocaría contar cuántos datos caen en cada uno de estos intervalos. Van a demorar un montón. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula que ya aprendí. La frecuencia relativa, como sabemos, es ¿Puede igual. repetir otra vez, Inge, por favor, la frecuencia que recién le hizo? Y ya, con gusto. Voy a borrar. Uy, no se quiere borrar. Ya. Entonces, la frecuencia absoluta, para recordar, porque esto también va a estar en la prueba de mañana. Pongo igual frecuencia, ¿sí? Señalo todos mis datos. Ponemos punto y coma. Señalo solo los límites superiores. Cierro paréntesis. No abrirán, cerrarán. Cierro paréntesis, doy enter y ya me sale la primera. Si ustedes arrastran, les va a salir error. Verán, lo voy a arrastrar. Ya, ¿y por qué digo que es error? Si yo sumo esto, recuerden, la suma de los datos me tiene que dar 60. Que la suma de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Si ven, me da 125, lo que significa es que es un error arrastrar la fórmula. Por eso ustedes no pueden arrastrar esa fórmula. Entonces, como no se puede arrastrar, lo que se hace, una vez que saco la primera frecuencia, señalo todas las casillas de las frecuencias siguientes. ¿Sí? Una vez que señalan, ustedes aplastan la tecla F2 y pasa eso. Se señala como todo. Una vez que aplastan F2 en su teclado, aplastan la tecla Control, la tecla Shift. Sin soltar esas dos teclas, dan Enter. Y les calcula las frecuencias absolutas. Y está bien porque la sumatoria me dio 60, es el número de datos. Tal vez ahí quedó más claro a la compañera que me preguntó. Inge, gracias. ¿Lo logró? Sí, o sea, me sale eso haciendo diferente mi compu, pero me sale. Ok. Profe, una pregunta. A mí me sale un cero, o sea, debajo de todo. Otro cero aparte. ¿En dónde? Acá.
o sea, sale 17, 30, 9, 3, 1, 0, 0, 0. Tal vez le señaló el cajoncito de más abajo también. A ver. No, no me sale. Solo elimínele, si le deja el último cajón eliminar, elimínelo. Que de ahí las otras también, ¿no es cierto? Sí, los otros también, pero no me deja eliminarle igual. Qué raro, tal vez debe ser ¿cómo es que se dice? Por Pero defecto. no hay problema, ¿no es cierto? Ajá. Pero como no está puesto como otro intervalo, no creo que le afecte. No le estorba, ¿no es Ya cierto? ya Pero creo además que está igualito. sí, sí está igual. ¿Qué pasaría ahí? Hay Excel y Excel. Ya. Una vez que ustedes tienen la frecuencia absoluta, aquí vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es nada más que la frecuencia absoluta, abro paréntesis, frecuencia absoluta dividido por el número total de datos, que como tienen acá, pueden tomar el de aquí o pueden tomar el número total de datos de acá, de donde ustedes quieran. Sí, como este va a ser un valor constante, porque voy a arrastrar la fórmula, lo pongo entre signo de dólar, y esto multiplicado por 100 para sacar en porcentaje. Pueden hacer la multiplicación así o después configurar el porcentaje. Si multiplican por 100, directo sale en porcentaje. Si no lo hacen y solo hacen eso, les va a salir así, como a mí, en decimal. Entonces, arrastro. Ahora, como yo necesito en porcentajes, como no puse para poner por 100, simplemente vengo aquí a la configuración. Si ven, este signo de porcentajes que está aquí, lo selecciono y automáticamente se hacen ellos porcentajes. La frecuencia absoluta acumulada, mi primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera absoluta acumulada más mi segunda absoluta. A partir de aquí arrastramos y la última frecuencia absoluta acumulada me debe dar 60. Aquí en este caso, ¿por qué estas tres me dan 60? Porque si ustedes se fijan, el último intervalo que tiene aquí un valor es este. Estos de acá ya tienen con 0, entonces estos intervalos yo tranquilamente los puedo omitir porque no están aportando, no están dentro de mi rango. Y la relativa acumulada, vamos a decir, mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa. La segunda es igual a la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda relativa y arrastro. El último valor me debe dar 100%. En este caso voy a tener los tres últimos de 100% porque estos dos intervalos no están aportando en nada, solo se repiten. ¿Sí? Y con eso ya tienen su primera pregunta. Me dice realizar la tabla de frecuencias, realizar la distribución de frecuencias agrupadas de estos datos. Listo. Ahí está. Dice, utilice la distribución de frecuencias para encontrar la media, las desviaciones y la desviación estándar de estos datos. Y aquí venimos a lo que hemos venido viendo. Entonces, la media aritmética, recuerden, cuando hablábamos de la media aritmética, nosotros decíamos que la media aritmética, ¿no es cierto?, era igual a la sumatoria de mi frecuencia absoluta que multiplica a mi marca de clase y todo esto dividido para el número de datos. Entonces necesito un cajoncito de frecuencia por marca de clase. Vengo acá y genero un nuevo cajoncito. FI por marca de clase sub I. Simplemente señalamos. Esto va a ser igual a mi frecuencia absoluta por la marca de clase. Por 1 punto, en este caso es este. Enter. Y simplemente arrastro. Como me dice la sumatoria, voy a sumar todo esto. Igual suma. Señalo las celdas que voy a sumar, cierro paréntesis y enter. Y la media no es nada más que esta sumatoria
que yo tengo aquí, dividida por el número de datos. Entonces, aquí simplemente pongo igual esto dividido por el número total de datos que ustedes lo tienen aquí o lo tienen arriba. Y con eso ustedes tienen su media aritmética. ¿Qué más me pedía para encontrar la media? La desviación estándar. Ahora, la fórmula de la desviación estándar la voy a poner más acácito. ¿Se acuerdan? La desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, que era como S al cuadrado. Para eso yo necesito la varianza entonces, pero la varianza, que la representamos como S al cuadrado, era igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria de mis frecuencias absolutas que multiplican, en este caso, como no puedo hacer con el dato, sería mi marca de clase, sub I, menos la media aritmética, elevado al cuadrado, y todo esto dividido para la corrección que me hizo un compañero, ¿se acuerdan? N-1. Entonces ahora tengo que calcular la varianza para sacar la raíz de eso y sacar mi desviación estándar. Entonces vamos para eso a crear esto. Entonces yo necesito un cuadrito acá, otro más, en donde yo haga esta operación, frecuencia absoluta que multiplica marca de clase menos la media aritmética elevada al cuadrado. Entonces nosotros hacíamos primero el de el de la media marca de clase menos media al cuadrado, ¿no es cierto? Y después multiplicábamos. Entonces vamos a hacer ese cajoncito. Solo déjenme conseguirme el símbolo. Listo. Entonces aquí voy a hacer yo mi primera parte. Marca de clase menos la media. Esto elevado al cuadrado. Entonces simplemente voy igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis. Escojo mi marca de clase aquí. Le resto a esta la media aritmética que calculé acá. Como la media, o como voy a arrastrar esta fórmula y la media es un valor constante, la pongo entre el signo de dólar. Y esto elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado es este símbolo que no sé el nombre, ¿sí? Que es como una pestañita. Enter. Y voy a hacer la primera parte. Y esto simplemente arrastramos. Ahora, a este cajoncito lo voy a multiplicar por la frecuencia. Es decir, ahora voy a multiplicar frecuencia absoluta con multiplica, ¿no es cierto? A la marca de clase menos la media. Esto elevado al cuadrado. Es decir, a esto que ya tengo aquí lo multiplico por frecuencia. Entonces va a ser igual. Frecuencia absoluta, que es esta, que multiplica a esto. Marca de clase menos la media al cuadrado. A esto. Enter. Como esto tengo que arrastrar, simplemente arrastro. Y nuevamente para sacar esto, tengo que tener la sumatoria. Porque recuerden, aquí me dice, hago todo esto y después sumo cada uno de estos. Entonces igual suma. Cierro y doy enter. Y me queda esto, pero para sacar la varianza divido para n-1. Entonces la varianza, en este caso, va a ser igual a este valor que tengo aquí, esta sumatoria dividido para n-1. En este caso, mi n está aquí y le resto enter.
Y con esto saqué la variante. Pero recuerden que lo que me estaba pidiendo era la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Solo pongo igual raíz, elijo el valor, doy enter y con esto ya saqué lo que me pedía, desviación estándar. Voy a señalar lo que ya fui sacando. Saqué la desviación estándar. Eso, aquí. Y saqué la media, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Si ven, ya hemos hecho lo que hemos aprendido en clases. Ya, ¿qué más me pide? Ya está el A, ya está el B. Encuentre los valores de menos S y más S con respecto a la media. Ya, entonces esto de más S y menos S simplemente es de ir sumando y restando con respecto a la media. Ustedes tienen la media aritmética de 375. Si le sumo una S, debería sumarle una desviación estándar. Si le resto, igual restarle este valor. Entonces voy a crear acá un cuadrito. ¿Se acuerdan que yo tenía la media, no es cierto, en la mitad? Acá va a ser más S, para que no se me pierdan. Más la desviación estándar. Lo malo es que aquí me quiere coger como fórmula cuando se pone más, ¿sí ven? Le voy a poner con palabras. Más desviación estándar. Y acá menos una desviación estándar. Entonces la media simplemente ponemos el valor, que es este. Enter. Y a este valor le voy sumando la desviación estándar. Igual 375 más una desviación estándar. Punto. Y acá sería igual la media menos una desviación estándar. Enter. Entonces, ¿qué me pedía? Déjenme bajarle las cifras significativas porque está muy largo esto. Ya. ¿No es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que yo les hacía la curva para darnos cuenta de esto? Esto es como que aquí, sobre esta parte, yo tuviera mi curva. Solo que en el Excel es más fácil porque puedo ir creando estas cosas. Es como que tuviera esto aquí, ¿no? Entonces, aquí está la media. Aquí está una desviación estándar y aquí está otra desviación estándar. Y me da un intervalo, ¿sí? Ya tengo más S menos S. Encuentre los valores. Entonces, un valor ha sido 1,84 y el otro 5,66. Es lo único que me está pidiendo aquí. No me está pidiendo más. De ahí me dice, ¿cuántos de los 60 datos tienen valores en este intervalo? ¿Qué porcentaje de la muestra es esto? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí? Según la regla empírica, no nos dice qué regla usar. Vamos a usar la regla empírica. Según la regla empírica, asumiendo que esto fuera normal, este intervalo de aquí correspondía a 60% de los datos. %60 de los datos. ¿No es cierto? Y me dice, ¿cuántos de los 60 datos tienen valores en este intervalo? ¿Qué porcentaje de la muestra es esto? Entonces, este es el 60% de la muestra. Y me dice cuántos valores de los 60 datos. Entonces, el 60%, ¿cuántos valores abarca? Sabemos que 60 datos son el 100%. 60%, ¿cuánto? Podríamos hacer así. O simplemente no, más bien regla de 3. ¿No es cierto? Esto sabemos que es el 60%. Necesitaríamos saber cuántos datos están dentro de este intervalo. De 1,84 a 5,66.
Entonces nos fijamos acá. Tenemos de 1 a 2,14. De 4,29. 5,29. En este intervalo sería del intervalo 1 al intervalo 3. ¿Cuántos datos sumamos hasta ahí? 56 datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me voy a fijar acá. Entonces mi intervalo está entre el 1, bueno, el 1,84. ¿A quiénes nomás los cobija? Al 1 no lo incluye, al 2 lo incluye. No, hagamos regla de 3, porque si no se me van a confundir. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ya sé que aquí está el 60% de mis datos. Para yo saber cuántos datos son, necesito hacer regla de 3. Si se acuerdan cómo se hacía regla de 3, lo vimos en primero. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos dos valores, ¿no es cierto? En este caso tenemos, por un lado, que el 100% de mis datos, voy a anotar acá, corresponde a 60 datos. El 60%, que es lo que estoy teniendo ahorita, ¿a cuántos datos? ¿Sí? Entonces aquí sería 60 por 60 dividido para 100. 6 por 6, 36. 3,600 dividido para 100, 36. Entonces, para contestar justamente esto, aplicamos esa regla de 3 y podemos decir aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde le escribo? Aquí le voy a escribir. El 60% de los datos se encuentra en el intervalo de 1,84 a 5,66, siendo esto 36 datos. ¿No es cierto? Hice la regla de 3 y pude sacar esta conclusión, que el 60% de mis datos está en este intervalo, gracias a la regla empírica, y que esto corresponde al 36 a 36 datos, haciendo regla de 3. De ahí que me pide, encuentre los valores de menos 2S y más 2S con respecto a la media. Entonces, ahorita yo aquí solamente sumé una, ¿no es cierto? Ahora me dice dos valores más 2S. Voy a ponerle como, ¿cómo le ponemos? Ahí mismo le voy a ir haciendo, solo deme esto con esto que no me deja escribir, no me deja mover nada. Ya. Para que no esté muy alejado las cosas. Eso ahí. Entonces, este sería más una desviación y menos una desviación. Ahora me dice dos desviaciones, entonces quiere decir que voy a restar otra vez una desviación a lo que ya tengo y voy a sumar más otra desviación estándar. Le va a ser pequeño. Déjenme borrar lo que teníamos con esto. Listo, entonces si hago justamente esta suma, a este valor que yo tengo aquí, le debo restar una desviación estándar y a este le debo sumar. Sí, lo voy a poner ahí mismo. Igual a esto menos una desviación estándar igual a esto más una desviación estándar. Si ustedes se fijan aquí, cuando yo ya le resté una desviación estándar, ya se fue a un negativo, ¿sí? Ya no, o sea, ya se me salió de los datos que tenía. Sin embargo, ese es el valor que me da.
Me dice 2 desviaciones de estándar. ¿Cuántos de los 60 datos tienen valores en este intervalo? ¿Qué porcentaje de la muestra es esto? Ya, y lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el anterior, ¿no es cierto? Esto de aquí, según la regla empírica, corresponde ¿a cuánto? ¿Recuerdan que les había indicado? Eso correspondía a un 95% de mis datos. ¿Cierto? Entre menos 0,07 a 7,57 está el 95% de mis datos. Con regla de 3 puedo sacar cuántos datos están ahí. Y lo mismo me dice hacer más de 3 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. ¿Qué porcentaje se encuentran en ese intervalo? Es decir, acá debo restar una más para hacer 3 menos una y aquí más otra. Ay, no más una, más otra desviación estándar. Entonces aquí va a ser igual a esto más esto, enter. Y esto va a ser igual a esto de aquí menos esto. Enter. Y ahí ustedes tienen lo que yo les hacía con curvas. Solo que aquí la curvita estaría así. Digamos que esta es mi curva, ¿ya? Listo. Entonces aquí tendría la media, una desviación estándar, una desviación estándar. 2 desviaciones estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Y aquí prácticamente ya estaba el 99% de nuestros datos, es decir, casi todos los datos. Y eso hicimos con regla empírica, nada más sabiendo, sumando y restando desviaciones estándar. Ahora me dice que haga lo mismo, pero con teorema de Chebyshev. Denme un segundito. Ya. Hasta ahí, cuénteme cómo nos va o está como complejo esto.
Está ahí. ¿Está qué? Está raro. Verá. Dejémosle en todo caso Está muy complicado. hasta que ustedes sepan esto de la regla empírica me interesa más, ¿ya? Chebyshev no le vamos a hacer, no le vamos a hacer estas últimas, porque creo que fue bastante información para ahorita. Todo esto de acá arriba sí saben hacer, todo esto, ¿sí? Porque eso ya les dimos las anteriores clases. Sin embargo, Chebyshev y regla empírica suele ser un poco raro. Necesito solamente que entiendan de sumar y restar desviaciones estándar y que sepan los porcentajes de esta regla empírica. Más menos una desviación estándar, 60% de datos. Más menos dos desviaciones estándar, 95%. Más menos tres desviaciones estándar, ahí ya se encuentran el 99.7% de mis datos. ¿Sí? El documento ya se los voy a poner también en la plataforma para que puedan ustedes revisarlo. Que justo ya me cogió el tiempo, ya no alcanzamos a hacer el resto. Entonces, con que sepan regla empírica, soy feliz. No pondré nada de Chebyshev. Y en general necesito que sepan más esta aplicación, la regla empírica. Y que disculpe el documento que hicimos del miércoles, me parece, de las variancias de... A mí no me salió, me confundí. Tal vez ese también nos puede ayudar subiendo. Ya. Sí creo que le subí el de la varianza. Está subido el archivo. A mí no me aparece. Qué raro. Ya le voy a revisar. Este igual se los voy a subir, ¿ya? Y el de la varianza también. Y este solo necesito que sepamos hasta esta parte. Listo. Entonces este ya se lo subo. Por cuestión de tiempo nos quedamos ahí. Sí, y el día de mañana ya tienen como su examen, como quedamos hasta el domingo. Yo más noche ya me pongo a terminar porque no acabo de hacer todavía el examen para poderle subir. Eso, chicos. Entonces nos quedamos ahí, ya les subo este archivo. Y sin más desearles una bonita noche a todos y mucha suerte en el examen. La otra semana igual ya les pongo notas para que puedan ustedes ver. Cuando ya estarían las notas, dije, disculpe. El martes, a ver, martes o miércoles ya están las notas. O sea, hay martes, estaríamos calificando todito o... Claro, acabando de calificar entre martes y miércoles. Porque voy a trabajar lunes, martes, miércoles, domingo para poder calificar. Comiendo todo el rosa. O sea, los otros trabajos, porque ustedes tienen el examen, pueden subirlo ¿hasta qué horas quedamos? Mediodía, ¿no? Entonces, domingo voy a calificar todo lo otro. El examen ya me tocaría calificar entre lunes y martes. Y que una preguntita, suponiendo que a algunos nos falta, digamos, unos trabajos, podemos aún presentar. Sí, Gracias, Inge. súbanlos nomás, Hace, vayan subiendo. hace, así que unos trabajos que yo tuve problema con la plataforma, les subí el trazado para que no me afecte la nota, por favor. Inge. Ya, no se preocupe. ¿Cuántas preguntas son del examen, Inge? No me... No me acuerdo cuántas ya están. Como 10 creo que son, pero cada una tiene varios literales. ¿También hay teoría o solo práctica? Teoría y práctica. Eso. No sé si tengan alguna otra pregunta. Buenas noches, Inge. Disculpe, ¿tal vez podría subir los videos de las clases?
Ya les subo en un ratito también los videos de todas las últimas clases. Muchas gracias. Me faltan solo las de esta semana, ¿verdad? Nada más. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, no hay preguntas. Entonces, en eso quedemos. Desearles un buen resto de semestre, chicos, que les vaya súper bien en el examen. Igual cualquier cosa, mañana estoy pendiente igual, cualquier pregunta que tengan sobre el examen y tienen para entregar hasta el día domingo. Eso nada más, bonita noche a todos y a todas y hasta una próxima oportunidad con ustedes. Muchísimas gracias, Inge. Hasta Pásenme luego, bien. profe, que le vaya bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.